Muy bien, repasábamos allí nuestro calendario de la próxima semana. Recuerden, lunes en directo, miércoles no tenemos programa y también los materiales que necesitamos para experimentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de más sonido. Esos materiales ya los vamos a ilustrar ahora en nuestra clase para que los tengas listos. Son materiales que puedes tener directamente en tu casa. Profe Leo. ¿Qué vamos a hacer con todo ese montón de materiales, por Dios? Todos esos materiales son materiales, como lo decíamos, de casa que ustedes pueden tener y pueden utilizar muy fácilmente. De hecho, algunos de los niños nos han mandado ya sus retos. Recuerden que los pueden mandar a nuestro correo de profesmelos@teleantioquia.com.co, como aparece acá en pantalla. Y allí pueden mandarnos las fotos, pueden mandarnos los videos de cómo quedó el experimento. Si de pronto hay otro reto en alguna de las otras clases, nos los pueden enviar, que nosotros acá los repasaremos antes de iniciar cada una de las clases. De hecho, tenemos en este momento uno de los retos de una niña que nos envió efectivamente acerca de experimentos. Briana nos envía su experimento que vamos a ver a continuación antes de comenzar con nuestra clase de experimentos. ¿Qué tal, profe Leo, si vamos con ella? Ah, súper bien, vamos a ver. De una. Hola, profesores. Hoy aquí estoy haciendo el experimento que vimos de las nubes. Entonces, aquí tengo mi agua con mi espuma y aquí tengo un poquito de colorante. Entonces, primero lo que hice fue echarle la espuma a mi vaso con agua. El agua, como ya vimos, simula la tierra. Este es bello. Entonces, le voy a echar unas pocas gotas de esta pinturita verde que tengo acá. Entonces ahí cayó la pintura y como que se sostiene ahí, se mantiene ahí la pintura. Ahí sigue la pintura, el agua sigue completamente transparente. Entonces le voy a echar más porque esto simula mi agua. Entonces acá le estoy echando un poquito más. Miren, ahí está cayendo un poquito más de agua en las nubes. Y miren que ya mi nube ya no soporta el agua, entonces ya no soporta la pintura, entonces empieza a caer. Y esto simula como si estuviera cayendo, como si estuvieran en una lluvia en Bello, donde está cayendo, ahí cayó la gotera al fondo y sigue cayendo y cayendo más. Chao, profes Melos. Muy bien, comenzamos con nuestra clase de experimentos del día de hoy. Y vamos a hablar acerca de más sonido. De hecho, esto tiene que ver con nuestros experimentos del día de hoy. Sí, se escucha más sonido. Perfecto, muy bien. Nuestras metas el día de hoy, ¿cuáles son? Comprender cómo se propaga el sonido, es decir, esto que estamos escuchando acá en este sistema que tenemos, cómo funciona, eso cómo lo puedo explicar. Y vamos a construir un amplificador de audio que va a estar muy relacionado con que son como los audífonos caseros, básicamente. Muy bien. Para eso entonces es necesario hablar de qué es el sonido. El sonido es una onda sin H, una onda mecánica llamamos. No onda. Onda con H es cuando hablamos que la piscina está muy honda. Esta es con H. Esta onda es una onda sin H cuando decimos que hay una vibración de un medio y que esa vibración del medio se produce porque hay algo que inicialmente vibra. Cuando estoy hablando directamente acá en el programa, lo que estoy haciendo es que mis cuerdas vocales están vibrando y en ese momento en que vibran, hacen que vibre el aire alrededor. Y ahí decimos que se propaga por el otro medio. ¿Cuál otro medio? El aire. Es decir, se produce por una vibración, la de mis cuerdas vocales, y se propaga por otra vibración que se da en el aire. Muy bien, perfecto.
Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido básicamente es una perturbación que llamamos una vibración inicial que hace que el aire vibre y que posteriormente llega a los oídos. ¿Y en el oído qué pasa? Hay un sistema más particularmente conocido como el tímpano, que también vibra y nos dice que se está escuchando un sonido específico. Cada sonido tiene una diferencia. Por eso, no es lo mismo escuchar con los oídos que tenemos normalmente a escuchar con un sistema como este, por ejemplo, que vamos a mostrar ahora cómo lo podemos construir. Muy bien, para eso entonces vamos a indagar un poco más y no solo pensar solamente en las vibraciones, porque en este tipo de sistemas que tenemos un aire que vibra, tenemos un sistema que recoge el sonido, ese es el embudo que tenemos acá, y hace que el aire acá también esté vibrando. De hecho, parte del aire pasa por las mangueras y también hace que vibre el aire adentro, hasta que llega al otro extremo del otro embudo, donde el aire también va a vibrar y va a pasar directamente a nuestro oído, donde el tímpano también puede vibrar y nos cuenta cuál es el sonido que estamos escuchando. Para eso entonces, para ir más a lo microscópico, a algo todavía mucho más pequeño, vamos a observar esta simulación. Recuerden que Fed es de la Universidad de Colorado, donde hay unas simulaciones muy interesantes acerca de ciencia y donde particularmente vamos a hablar de la del sonido. Vamos a entrar entonces acá y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un parlante. El parlante funciona como si fuera un tambor. El tambor puede vibrar y cuando vibra hace que se produzca una vibración en el medio es en el aire. Esto que se observa acá como negro, blanco, como de colores, es precisamente una onda que va viajando. Este es el sonido que se está propagando. La particularidad o la curiosidad del sonido es que es una onda esférica. Es decir, es una esfera y viaja en todas las direcciones. Como viaja en todas las direcciones, se puede escuchar alrededor de cualquier fuente de sonido un sonido muy particular. De hecho, uno puede hacer cambios directamente en esta simulación. Por ejemplo, acciono acá el parlante y puedo hacer que cambie el tipo de sonido, cambiándole una propiedad que se llama frecuencia. ¿Qué es esa frecuencia? Me indica estas franjas blancas cuánto van a estar separadas. En este caso están separadas poco, pero si yo le aumento la frecuencia van a estar separadas una menor cantidad, perdón. Si le bajo la frecuencia van a estar separadas más, si le aumento la frecuencia van a estar separadas en menor cantidad y el pulso se va escuchando más constantemente. De hecho, puedo eliminar la amplitud. La amplitud es lo que nosotros llamaríamos como el volumen del sonido. Si la amplitud es 0, no hay vibración, no se escucha ningún sonido. Si la aumento un poco, se va escuchando el sonido y dependiendo de la frecuencia, el pulso, el sonido, el ruido que le está escuchando va cambiando. Si esto lo miráramos no de manera superior, sino que lo miráramos de lado, veríamos prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si uno va observando, si uno mira una esfera, por cualquiera de las direcciones que la mire, siempre va a observar lo mismo. Incluso puedes hacer que sea todavía más lento y observar cómo vibra el parlante, hace que vibre el aire y el aire a su alrededor va continuando con esa vibración. Si pusiéramos una lupa no lograríamos observar mucho acerca del movimiento real del aire, pero si fuéramos capaces de observar la parte material, cómo es el aire que va a vibrar, veríamos como este conjunto de esferitas que se va moviendo. Vamos a dejarlo en modo normal y vamos a poner a vibrar nuevamente las partículas. Miren que ellas van chocando, todas estas son partículas de aire, ellas van chocando una tras otra y lo que hacen es propagar el sonido. ¿De qué modo? Del siguiente modo. Cuando hacemos que se propague el sonido, las partículas están chocando una tras otra, ellas se mueven una para un lado, para el otro, regresan, chocan con la que sigue y así sucesivamente se va propagando como si fuera un conjunto de esferas, de esferas que se están moviendo
debido a una perturbación. Miren, por ejemplo, esta esfera roja se mueve a la izquierda y a la derecha. Ella no se mueve hasta allá. Se mueve a la izquierda, a la derecha, pero le transfiere una propiedad física a la siguiente de color blanco. No significa que sean rojas o sean blancas, simplemente las estamos dibujando acá de colores distintos para poder observar el movimiento. Choca con la siguiente y esa vuelve y choca con la otra. Esa choca con la que sigue y así sucesivamente se va propagando el sonido. Muy bien. Perfecto. Ahora entonces te invito para que continúes observando cómo se puede propagar el sonido y cómo puede cambiar conforme vamos cambiándole la frecuencia y otras propiedades. Continuemos acá entonces con nuestra presentación. Vamos a regresar acá a más sonido y por eso entonces hablaremos de lo siguiente. ¿Qué es una guitarra? Una guitarra es precisamente un sistema que permite que el sonido no salga en todas las direcciones. Es decir, el sonido de la guitarra no sale como es usual por delante, por detrás de la guitarra, como si estuviéramos hablando, sino que sale en una dirección específica. De ahí que a esto se le llame una caja de resonancia, una caja que es capaz de mantener el sonido y enviarlo en una sola dirección. Eso hace que el sonido no quede solamente transportándose en direcciones diferentes y a un volumen muy bajo, sino que va a continuar con un volumen mayor en una sola dirección. Algo parecido a lo que vamos a construir el día de hoy con nuestro amplificador de audio. Te invito también para que indagues acerca de las otras partes como el mástil, la cabeza o pala de la guitarra e incluso cómo funciona cuando nosotros tocamos las cuerdas. Hoy no vamos a tocar cuerdas con la guitarra, pero sí vamos a cambiar ese sistema por uno muy parecido que es nuestra fuente de sonido. Vamos entonces a nuestra mesa de experimentos y para iniciar con nuestro experimento el día de hoy vamos a invitar al profe Leo que nos va a colaborar construyendo nuestro primer amplificador de sonido casero. Profe Leo. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, esto está muy interesante. Listo. Sí. Bueno, entonces vamos a tener manos a la obra. Niños en casa van a tener disponibles allí sus materiales. Porque ¿qué necesitamos? Necesitamos el embudo, necesitamos manguera, necesitamos vasos, necesitamos un tubo de cartón que por acá lo tenemos disponible. Y vamos primero a ensayar a probar nuestro primer amplificador de audio que está por acá ya construido. Profe Leo, ¿lo ensayamos? Ensayémoslo. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner una canción de pronto muy conocida por todos. Vamos a escucharla por acá. Vamos a dejar nuestro celular. Vamos a dejar nuestro celular allí. Y inicialmente sí quiero hacer la prueba, la verificación de cuál es el sonido. Primero, cuando no tenemos el amplificador de audio. Este es el sonido usual. Este sería el sonido. ¿Ves? Vamos a comparar los niños allí en casa. Ahora con el amplificador que hemos construido. Vamos a ponerlo acá y vamos a iniciar. ¿Hay diferencia? Suena como si fuera un baffle, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Esto funciona como si fuera una caja de sonido, una caja de resonancia. Esa caja de resonancia es similar a lo que pasa con una guitarra. O sea que lo que estaba haciendo es direccionar hacia dónde va el sonido. Es correcto, ya el sonido no viaja en todas las direcciones, sino que va a viajar preferiblemente hacia adelante. En eso consiste nuestro amplificador de audio. Niños en casa, tenemos ya listos los materiales. ¿Qué tal si los construimos, profe Leo, acá para que los niños vayan observando cómo se fabrica? Construyámoslo. Yo creo que todos queremos uno de estos. Sí, es muy útil, en especial si no tenemos baffles a la mano. Muy bien, vamos a tomar entonces dos vasos. Vamos a tomar el día de hoy. Acá están los de plástico, vamos a tomar los de cartón. Lo hacemos con los de cartón. Y vamos a utilizar un tubo que es más extenso que este, que tenemos acá pues inicialmente en nuestro primer sistema. Y vamos a utilizar este como la caja de resonancia, ¿cierto? Niños en casa, con la ayuda de un adulto, vamos a cortar directamente sobre el vaso la forma del tubo. ¿Listo? Que quede sobre el vaso la forma del tubo. Entonces, profe Leo, vamos a dibujar acá la forma del tubo con el marcador, podemos utilizarlo allí. Vamos a señalar la forma del tubo directamente, exacto, más o menos en la mitad de nuestro vaso.
Eso es. para que pueda Listo. observarse allí. Aquí quedó aproximadamente la forma de nuestro tubo. No vamos a recortarlo exactamente por ese punto. La vamos a cortar un poquito menos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el tubo entre a presión y quede lo más asegurado posible. Ah, listo. Vale. Entonces para eso, profe Leo, te voy a pedir ahí la ayuda mientras yo voy dibujando en el otro vaso. Vamos a recortar con la ayuda de un adulto, recuerden niños en casa, la ayuda de un adulto. Vamos a recortar acá un poco. ¿Preferís bisturí o tijeras? ¿Cuál Yo te queda creo mejor? que con bisturí me Listo. queda mejor. Listo. Listo. Con la ayuda Va. de un adulto, con mucho cuidado, vamos cortando, mucho cuidado, vamos cortando alrededor de la forma directamente en el vaso que hay del tubo. Eso. Recuerden que debe Es un quedar un poquito poco más pequeño, ¿cierto? Sí, la razón de ello es que el marcador también tiene un grosor, entonces nos quedaría un hueco, un orificio demasiado grande y no queremos eso, buscamos que lo que sea es un hueco lo más pequeño posible para que entre el tubo a presión. Por acá tenemos ya nuestro otro orificio, directamente allí. Eso, profe Leo, excelente. Muy bien. Niños en casa, recuerden con mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Tomamos el tubo de cartón y vamos a insertarlo directamente dale, profe Leo, Listo. directamente en el vaso. ¿Listo? Eso. Muy bien, perfecto. La idea aquí es que vamos enseguida a recortar el otro vaso, profe, gracias. Y mientras el profe Leo hace eso, yo voy a ir sellando porque nuestro propósito es que no salga casi sonido. Es decir, que quede lo más hermético posible, que quede sellado alrededor del tubo de cartón y del vaso de cartón. Entonces, para eso tenemos acá nuestro sistema de silicona, nuestra silicona, ella nos va a ayudar bastante. Recuerden, con la ayuda de un adulto, tenemos el dispositivo de silicona, ella se calienta, recuerden tener cuidado allí para pegarlo. Pueden utilizar también algo de cinta. El problema con la cinta en casa, para que lo tengan en cuenta, es que tenemos cinta translúcida y cinta también de enmascarar. Muchas veces la cinta no pega sobre las superficies, entonces por eso escogemos mejor la silicona. Y aparte de eso, muchas veces se nos despega muy fácil. Es más, la cinta a veces no queda tan bien pegada en la superficie, entonces deja huecos. Y cuando deja huecos hace que el ruido o el sonido se salga por ahí. ¿Listo? Perfecto. Hay que buscar lo que selle más ese espacio. Es correcto. Antes de hacer eso, miramos en nuestro otro bafle. Esos van a ser los bafles en clase de experimentos. Se quedó un poquito más Quedó un poquito más ajustado. pequeño, listo. Sí. Mejor que Va. quede ajustado, enseguida lo mejoramos. Y vamos a hacer una figura, vamos a señalar también acá sobre nuestro cono, sobre nuestro tubo de cartón, la forma del celular. Entonces, en este caso lo vamos a poner de manera vertical y vamos a construir la forma del celular en el tubo. Listo. Debe dejarse en todo el centro. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? Porque si se deja en uno de los extremos va a hacer que los sonidos sean disparejos. Es más, va a poder ocurrir que uno de ellos, uno de los baffles, sea mucho más sonoro que el otro. Y eso no es lo que queremos, ¿o sí? ¿Ustedes qué creen en casa? No, ¿cierto? Uno quiere que suene más o menos del mismo modo. Entonces, mirando, pueden utilizar si quieren una regla para medir completamente el tamaño del tubo. Nosotros lo vamos a hacer acá más bien así al tanteo y vamos a señalar, profe Leo, allí la forma de nuestro celular. ¿Listo? El celular también debe entrar un poco a presión. ¿Para qué? Para que quede fijo en la superficie. Por allí, eso. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un orificio para poder ingresarlo por allí. Profe Leo, Listo. te dejo allá mientras voy por acá verificando que se nos vaya secando la silicona. Repasemos, ¿qué materiales necesitamos? Un tubo de cartón, necesitamos vasos, a veces nos dan un refresco, nos dan alguna bebida directamente en vasos desechables. No botemos los vasos desechables, construyamos nuestros baffles, nuestro amplificador de audio, los podemos utilizar. Y hoy vamos a probar entonces en clase con tubos de cartón y vasos directamente de cartón también. Recuerda que se pueden pegar los tubos del vaso directamente con silicona. No solamente con silicona se puede pegar, pero es una pega un poco mejor que la cinta directamente. Recuerda que hay que hacerle 2 orificios a los vasos del tamaño del tubo de cartón y al tubo de cartón en toda la mitad, tratando de que quede lo más simétrico, es decir, del mismo lado, de la misma distancia de un lado que del otro, vamos a hacer un orificio del tamaño del celular. Profe Leo, Listo. muchísimas gracias. Recuerden en casa con la ayuda de un
Adulto. adulto. Acá, por ejemplo, nos quedó más pequeño, eso puede pasar, evidentemente, y no nos da para que ingrese el celular, ¿cierto? Entonces ahí hay que ampliarlo un poco. Pobre León, hágale tranquilo. Lo interesante, como lo decíamos, niños en casa, es que muchas veces puede que el experimento no funcione. ¿Qué hacemos ahí, profe Leo? Nos enojamos, tiramos las cosas y decimos, no, esto no funciona, eso no sirve. ¿Qué hace uno ahí, profe Leo? Yo creo que vale la pena volverlo a intentar. Uno vuelve y lo intenta. Y si no pega, no funciona, volvemos y lo ensayamos, volvemos y lo construimos. Por ejemplo, muchas veces puede pasar que mientras cortamos los vasos, se nos corta directamente otra parte del vaso o se nos separa pues una parte que no queríamos, entonces hay que sellarla, hay que taparla. ¿Listo? Listo. Muy bien, vamos a ensayar Vamos entonces a a ver. ver si nos cabe allí el celular. Todavía nos falta un poquitico más. Ya por acá tenemos nuestra silicona lista. Recuerden también ir tomando nota, niños en casa, nuestra bitácora para cada experimento nos ayuda a recordar cuáles son los pasos. ¿Para qué? Para construir cada uno de nuestros experimentos. Muchas veces, si no nos funciona, podemos ir al proceso de construcción y después de eso saber qué fue lo que nos quedó bien construir, lo que no funcionó. Es más, muchas veces se nos olvida cómo hacemos los experimentos, profe Leo. ¿Qué hace uno ahí? La bitácora. La bitácora. Ahí va, repasa y vuelve y lo construye. Vamos entonces a Listo. verificar por acá Vamos que nos a haya ver. quedado ya listo. Recuerden antes de pegar los baffles, poder ¿qué? Poder ampliar el hueco o el orificio del celular. Muy bien, vamos por acá a dejar lista ya nuestra silicona para poder hacer el pegado del tubo de cartón. Por acá tenemos ya los baffles listos, están ya disponibles con los dos orificios del tamaño del tubo de cartón. Listo. Lo ampliamos un poco más, tampoco es mucho, ¿cierto? De manera que pueda ingresar fácilmente. Y vamos a probar que nos quede básicamente del mismo tamaño. Por acá nuestra silicona ya está muy caliente, vamos a tener cuidado con ella. Vamos a sellar ahora nuestros vasos de los tubos de cartón. Entonces vamos a hacerlo inicialmente con el primero, vamos a hacerlo con este, con mucho cuidado, la ayuda de un adulto, recuerden en casa. Vamos a mostrarlo por allí a la cámara. Vamos a sellarlo lo mejor posible. Listo. Vamos a agregar la mayor cantidad de silicona en este caso si el orificio queda muy grande. Esperamos un momento que se seque un poco. Y vamos construyendo. Por el otro lado hacemos lo mismo. Profe Leo, Se ve lo que podemos está- sostener acá mientras tanto para que no se nos vaya Eso. a caer. Es Perfecto. correcto. Vamos sellando en la medida de lo posible todos los espacios que tenga la posibilidad del sonido de ocupar. Es decir, que no se nos salga ni una sola parte de sonido. Entonces dirás, es que se nos regó un poco de silicona. No importa, después se puede quitar un poco. ¿Listo? Vamos a agregar al otro lado el resto de la silicona, se quedó un poco más ajustado, mucho mejor. ¿Y qué tal entonces si lo hacemos en la misma dirección o en direcciones distintas? Profe Leo, niños en casa, ¿cómo lo quieren construir? ¿En la misma dirección o direcciones distintas? Yo creo que sería mejor en la misma dirección. En la misma dirección. Vamos a ampliar entonces aquí un poquito. Vamos a ingresar exacto, el tubo lo mejor posible. Y la idea es que la misma cantidad de distancia o el mismo tamaño del tubo que quedó dentro del vaso en uno quede dentro del otro. Para poder hacer que queden los dos vasos en la misma dirección, los podemos poner sobre la mesa para que no nos queden disparejos, torcidos, ¿cierto? Y luego agregamos ¿qué? La silicona, ¿vale? Vamos a agregar la silicona por acá muy rápidamente. Este como quedó más ajustado, se dobla un poco, pero igual nos sirve para construirlo. Esperamos que seque un poco, giramos. Profe Leo, te pido ayuda ahí, muchas gracias, muy amable. Niños en casa, recuerden la ayuda de un adulto. Listo. Y adicionalmente recuerden que los experimentos no son solamente para ustedes, los experimentos son familiares. Por ejemplo, en mi casa, nosotros nos dedicamos a hacer experimentos. Mi casa es una casa de experimentos. Es correcto. Súper Muy bien. bien. Esperamos entonces que se seque un poco. Listo. Listo. Y enseguida vamos a ensayarlo, a probarlo. Vamos a dejar nuestro celular allí también listo para que nos funcione. Vamos a disminuir un poco el volumen. Vamos a probar que haya quedado bien acá el orificio. Todavía queda un Sí poco... encaja, pero es por lo ancho. Exacto, ahí ya es por lo ancho, podemos correrlo un poco. Sí, mientras se nos va secando la silicona, lo podemos correr un poco y ya nos va quedando. Muy bien.
Estamos hablando el día de hoy, recuerda, nuestro experimento de más sonido. ¿Cómo escuchamos usualmente? Porque hay una vibración ¿de qué? Del sonido, una vibración de mis cuerdas vocales que hace que vibre el aire y esa vibración del aire llega a los oídos donde el tímpano puede hacer que vibre también esta estructura y permite que escuchemos los sonidos. Muy bien, perfecto. Yo creo que ya quedó, exacto, quedó nuestro espacio para el celular y ahí ya quedó listo, ¿cierto? Vamos a verificar entonces nuestra música de Profes Melos. Bueno, vamos a encenderlo. A la cuenta de, me ayudan allí en casa. 3, 2, 1. 1. ¡Wow! Para aprender y divertirse igual, Profes Melos, llegó el programa sensacional, Profes Melos. Está Muy demasiado bien. genial. Repasemos ahí rápidamente, profe Leo, antes de irnos a un recreo. Sí. ¿Qué necesitamos? Vasos, sea de cartón o sea de plástico, que a veces nos dan un refresco. Necesitamos también, ¿qué? Necesitamos un tubo de cartón, silicona y algo con que cortar con la ayuda de un adulto. Y ahí construimos nuestro amplificador de audio que funciona como dos baffles. Impresionante, impresionante. Imagínense todo lo que nos ahorramos en baffles con esto. Efectivamente, es más, pueden construir una estructura todavía mucho más grande. Pueden ponerlo con unos vasos todavía más grandes o con unos tubos todavía diferentes. ¿Listo? Súper bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si antes de mirar cómo funciona esto, vamos a un recreo con Mateo? Por acá, a veces, nuestra clase de experimentos. ¿Qué tal si vamos a un recreo con Mateo y escuchamos a ver qué tal cómo se nos escucha? Perfecto. Vamos, profe Leo. Niños de casa, vamos. Hey, a los niños melos y niñas melas y al profe Gus, un saludo. La vida es el movimiento que genera más sonido, molestando, cultivando la magia de nuestro oído. La propagación de ondas es suceso repetido, dándole vida y lugar a nuestro amigo el sonido. Ondas viajan por el aire, el oído las recibe, las tramita y finalmente el cerebro las percibe. Cualquier sonido escuchado, un susurro, una histeria, es transporte de energía sin transporte de materia. Sigan experimentando para que puedan crecer, que no hay sonido más lindo que el sonido del saber. Muy bien, regresamos entonces a nuestra clase de experimentos. Y para eso, después de nuestro amplificador de audio, amplificador de sonido, que ya lo hemos construido con nuestra música de Profes Melos, tenemos unos audífonos caseros. Profe Leo, niños en casa, ¿cómo era que funciona esto? Yo tengo la duda. ¿Cómo será? A ver. ¿Tendrá algún uso estos embudos? ¿Dónde van los oídos aquí? Ah, muy buena idea. Muy buena pregunta también, profe Leo. Niños de casa, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tomar unos embudos y enseguida vamos a construir nuestros audífonos, pero primero vamos a saludar a Emilia Valencia, que está aquí con nosotros y la queremos saludar. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, bien, por acá experimentando con el profe Leo y con todos ustedes que están pendientes de nuestro programa el día de hoy. ¿En qué año estás, Emilia? En quinto, Excelente, ¿dónde estudias? en la institución educativa Santa Teresita del municipio de Caucasia. Ah, qué bueno, desde Caucasia, qué bien. Nuestra señal nos llega hasta Caucasia y a cualquier parte del mundo. Emilia, ¿te ha gustado la clase de hoy? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué tal el amplificador de sonido? ¿Has construido alguno de nuestros experimentos? Cuéntanos. Sí, yo construí la nube de lluvia y la fuente de agua que usted hizo con la profesora de arte. Ah, correcto, qué bien. Esa la hicimos, sí, señor, la clase anterior. ¿Y qué tal te ha parecido este? ¿Cómo es que se llama este?
Recordamos ahí a los niños... Exacto. Dale, Amplificador de sonidos. es correcto, recordamos ahí para todos los niños que están en casa cuáles es que son los materiales. Un tubo de cartón, Es correcto. vasos desechables, silicona Ajá. y un bisturí. Y un bisturí. En el bisturí que hay que tener, ¿con qué hay que tener cuidado? ¿Será que lo podemos manipular nosotros los niños? No, ¿cierto? Le pedimos a un... No, con Exacto, le pedimos a un adulto. Cuéntanos, Emilia, algo de Caucasia. ¿Qué te gusta de tu municipio? No, sí me gustan mucho las culturas de acá. Me gusta mucho patinar. ¿Y por dónde caminas? Hace mucho, patinar. Patinar, estábamos por allí con la señal. Patinar, ¿por dónde patinas? ¿Patinas en la calle o Patinar tienes...? una Sí. de la pista de las banderas, se llama. Ah, qué bien, qué bien. Te gusta entonces el deporte bastante, pero está muy bien. ¿Cuáles son tus clases favoritas en el colegio? Esa debe ser una, ¿no? Sí, me gusta mucho química y artística. Ah, excelente, la profe Yasmin también debe estar muy contenta por ahí con eso. Y Caucasia es como calientico, ¿cierto? Es como más bien, Sí, hace calor. hace calor. ¿Has ido al mar, de hecho? Debe estar cerquita, ¿no? Pues sí, Sí, ¿también te gusta nadar? sí. Sí, también con mucho cuidado porque el mar, hay que tener cuidado cuando vamos a nadar al mar realmente. Muy bien, Emilia. Cuéntanos, ¿con quién has hecho estos experimentos? ¿Con quién ves nuestras clases? Con mi abuela. Con tu abuela. Ah, bueno, excelente. Un saludo para ella también desde acá, desde nuestro programa. Y Emilia, cuéntanos, ¿quieres mandarle un saludito a alguien? A mi profesora Mariluz y a los profesores de profe Melus. Eso. Muchas gracias. ¿La profe Mariluz es profe de qué? Profe de todas las materias. Profe de todas las de materias. allá en Locativa, Ah. Santa Teresita. Excelente, excelente. ¿Y con tus compañeros, algún otro que le guste nuestras clases, que nos siga? ¿Les has recomendado nuestras clases? Sí, señor. ¿Hace cuánto es, profes Melos? Contanos, Emilia. Desde la pandemia. Desde la pandemia. tercero. Ah, qué bien, desde que estaba en tercero. Ah, imagínate, ella es fiel seguidora de nuestro programa desde que inició. Excelente. ¿Y qué pasa, Emilia, si de pronto no podemos ver el programa por alguna razón en la mañana? ¿Qué hacemos? Yo voy al Teleantioquia Play. Exacto. Fiel televidente, tal bien. cual. Excelente. No. Recuerda ahí rápidamente a los niños cómo entramos a Teleantioquia Play. Buscamos Teleantioquia Play, @profesmelos. Y ahí buscamos la clase que queremos ver. Exacto, allí en teleantioquiaplay.com.co buscamos nuestras clases para cualquiera de las temporadas. Incluso tú que has estado desde el principio con nosotros puedes volver a repasar las clases que tenemos. Muy bien, Emilia. Muchísimas gracias por seguirnos, gracias por continuar con nosotros con nuestros experimentos. Sigue conectada y recomiéndale a todos tus amigos el programa. Sí, Un señor. abracito para ti, Emilia, para tu abuela y tu colegio. Envíame los retos, recuerda. Chao, Emilia. Chao. Allí tenemos entonces fieles seguidores de nuestro programa, profe Leo. Súper bien. Deben estar muy animados haciendo todos los experimentos. Miren esto tan sencillo pero tan útil que es un amplificador de sonido, que es lo que vamos a ver ahora, profe Gus. Es correcto. Hoy vamos a tener entonces nuestros audífonos caseros, ¿cierto? Y para los audífonos caseros entonces vamos a tomar una manguera, 2 pedazos de manguera, aproximadamente unos 50 centímetros cada una, que nos diría que son como 1 metro en total. Recordamos al profe Will que nos dice que para un adulto aproximadamente el metro es desde el hombro hasta la punta de los dedos. Y vamos a recortarlo y vamos a tomar 2 embudos. Estos son más bien así como esféricos. Vamos a ingresar, acá lo podemos observar en la cámara, vamos a ingresar directamente la manguera en uno de los embudos. De ahí importante que la manguera pueda
pueda ser aproximadamente del mismo tamaño de los embudos, porque hay mangueras incluso más pequeñas. Entonces, cuando la vayas a comprar, las vayas a conseguir o las tengas en casa, siempre recuerda medir primero el tamaño del embudo con la manguera. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ponemos los dos embudos como si fueran dos parlantes o dos receptores, dos antenas de sonido, receptores de sonido, y allí vamos a hacer pasar la manguera. Y en los otros extremos, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner embudos que pueden ser del mismo tamaño, como estos por ejemplo, o pueden ser incluso más pequeños. ¿Listo? Listo. Pueden ser incluso más pequeños. Cojamos este rojito, por ejemplo, y este gris, que son de diferente tamaño. Y vamos a hacer una prueba, profe Leonardo, para que los niños allí la alcancen a observar. Muy fácilmente vamos a incluir el embudo directamente dentro de la manguera, en ambos, y vamos a asegurarlo lo mejor posible. Como este es un sistema que puede caerse, puede moverse, entonces vamos a utilizar una diadema, como las que utilizan a veces las niñas. ¿Para qué? Para que pueda sostenerse todo directamente sobre la cabeza. Aseguramos con cauchos, observen acá están los cauchos donde podemos asegurar, ¿listo? Para que la manguera no se nos separe, no se mueva, no se nos caiga. Ponemos la diadema y con un alambrito pequeño, profe Leonardo, vamos a mostrarlo allí en cámara, vamos ajustando la diadema directamente a la manguera. Ahí la podemos voltear, empezar a girar. Exacto, es correcto. Vamos a mostrarle allí a los niños en casa cómo lo pueden hacer. Lo podemos ajustar todavía más para que quede lo más fija posible. Nuestro propósito es que quede la diadema fija directamente sobre las mangueras. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue haciendo que el alambre sea lo mejor, lo más bien ajustado, lo mejor ajustado posible directamente en ese sistema. Entonces, como en los extremos ya tenemos lo que serían los parlantes nuestros audífonos, entonces podemos, profe Leonardo, ¿nos va a colaborar aquí, por favor? Vamos a ponerlos la diadema y estos van a pasar por detrás, por acá, con cuidado, con permiso, profe Leonardo, por acá, eso, por acá este es uno, por acá este es el otro, para que asegure un poco. Y vamos a dejarlos directamente sobre los oídos. Pueden ser así o pueden ser, lo podemos dejar directamente acá así. Por acá se nos cayó, eso es nuestra clase de experimentos. Yo pensé que estos iban en los oídos. Pareciera. Y vamos a poner entonces este directamente en el oído izquierdo y este directamente en el oído derecho. Hay una diferencia en los tamaños. Listo. Por allí se nos soltó, enseguida lo vamos a ajustar, dale. Hay una diferencia en los tamaños. Profe Leonardo, permítame, por favor, gracias. Eso, permíteme, correcto. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? La idea es que entre más ajustado quede al tamaño del oído, al tamaño de la oreja, mucho mejor. ¿Por qué? Porque allí podríamos darnos cuenta, profe Leonardo. Sí. Profe Leonardo. Por acá y por acá también. Profe Leonardo. Esto confunde mucho. Eso confunde mucho, claro. Se recogen todos los sonidos, se recogen muchos sonidos alrededor. Es más, uno incluso puede escuchar lo que están hablando aquí directamente en nuestro estudio, pero se escucha por allá todavía un sonido como... ¿Eso cómo se reduce? Se reduce cogiendo un embudo que sea lo más pequeño posible. Este, que es más pequeño y más con la forma del oído de nosotros, tiene una manera de... ¿Qué pasa? Tiene una manera de percibir el sonido mucho mejor que la del otro. ¿Por qué? Porque el otro es más grande y sigue recogiendo todavía el sonido que hay alrededor. Cuando ponemos el embudo acá, entra aire y ese aire hace que se escuche todavía otro ruido que no queremos escuchar. Es más, incluso podría poner de nuevo por acá nuestra canción y se podría notar allí que se escucha más fácilmente. Por acá la puedo poner. ¿Cierto? Y se escucha muy fácilmente a pesar de que estoy lejos. Se escucha bastante nítido. Miren que en este caso no necesito para nada la silicona. Todo son ajustes. Se escucha mejor con el embudo más pequeño. Todos son ajustes directamente del sistema. Hagamos un repaso, profe Leonardo. Muchas gracias allí por ensayar y probar con nosotros en nuestra clase de experimentos. En nuestros audífonos caseros, ¿qué tenemos? Tenemos dos embudos, lo más grandes que se pueda, que van a servir como las antenas, lo que va a recoger el sonido, lo que va a recoger la información. Tenemos una manguera que sea más o menos del mismo tamaño del embudo. La podemos probar antes de utilizar uno de los dos, que sean como del mismo tamaño, que no quede el embudo ni muy grande ni la manguera muy grande. Y esta madera puede ser translúcida, alrededor de unos 50 centímetros para cada uno de los lados, 1 metro en total, y en los finales, en los otros terminales, en los otros extremos, otros 2
embudos. Esos dos embudos van a funcionar como los audífonos de nosotros. Ojalá que sean del mismo tamaño. Acá pues los hemos puesto de tamaños distintos con el propósito, con el interés de evidenciar la diferencia entre ambos. Evidenciar la diferencia entre ambos. Muy bien. Eso, aparte, debe conectarse ¿con qué? Con una diadema que nos va a permitir a nosotros sostenerla directamente sobre la cabeza. Es más, este sistema no tiene que ir directamente hacia los lados, puede ir al frente, pueden ir los dos al frente, pueden ir uno al frente, otro atrás, pueden ser no solamente de este tamaño y esta forma, sino de cualquier otra forma. Por ejemplo, por acá tenemos estos otros, que son más bien cónicos. Estos cónicos también nos sirven y también pueden recoger una buena cantidad de sonido. Es más, profe Leo, Sí. ¿será posible que hagamos el intercambio? O sea, ¿será mejor escuchar, y niños en casa, qué creen? ¿Será mejor escuchar desde acá con este pequeño o invertirlo? Es decir, ponerte este en el oído y este alrededor. ¿Cómo hacemos el experimento? A ver. Lo haríamos así y aquí hablaríamos, acá estamos hablando. A lo mejor se escucha diferente y no solamente se escucha diferente, sino que la calidad del sonido, es decir, la nitidez, el volumen, lo que llamábamos ahora en nuestra animación la amplitud de ese sonido, va a ser ¿qué? Más pequeña, va a ser diferente. Repasemos entonces muy fácilmente cómo construimos nuestros dos experimentos, el amplificador de sonido, el amplificador de audio y nuestros audífonos. Profe Leo, para que los mostremos allí directamente a los niños. Dos vasos. Los vasos tienen que ser del mismo tamaño. Eso. Sí, Perfecto. o pueden ser diferentes. Yo creo que deben ser iguales. Deben ser iguales para que el sonido llegue más o menos con la misma potencia, de la misma manera. Un tubo de cartón, pueden ser de estos de cocina, es más, de estos también nos sirven. ¿Qué pasa, profe Leo, si utilizamos de estos? ¿Será que no podemos construirlo? Pues depende del tamaño del celular. Depende del tamaño del celular y depende también del tamaño del amplificador de audio que queramos construir. Aquí podemos juntarlos y utilizar ¿qué? Nuestro material preferido, que es la cinta. La cinta, él puede ayudarnos bastante. Hacemos un orificio del tamaño del celular, de modo que ingrese el celular allí y reproduzcamos el sonido directamente sobre los baffles que están unidos con silicona, que son en este caso más bien sobre los vasos de cartón o de plástico que tenemos allí disponibles. Y para nuestros audífonos caseros, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos unos embudos. Unos embudos. Sí. Necesitamos manguera, necesitamos una manguera y unos embudos más pequeños. Y unos embudos más pequeños. Los más pequeños van a ir ¿dónde? En el oído. ¿Cierto? Sí. Los más grandes van alrededor recogiendo todo el sonido. Y la manguera va uniendo ambos, aparte de que hay que juntarlas obviamente arriba con cauchos y un sistema que nos permita sostenerlo sobre la cabeza para que funcione como nuestras antenas, nuestros audífonos en casa, audífonos caseros. Muy bien, entonces hasta aquí estaríamos con nuestra clase de experimentos. Profe Leo, niños en casa, muchas gracias por seguirnos. Los esperamos en nuestra próxima clase. Recuerden enviarnos sus retos, sus fotos y recuerden continuar con la clase del profe Leo, que está muy interesante. También va a hacer un experimento por ahí, ¿cierto, profe Leo? Sí, vamos a hacer un experimento sobre las nubes. Sobre las nubes, excelente, eso está muy interesante. Y vamos nosotros entonces con unos niños melos, profe Leo, ¿le parece? Vamos con ellos. Vamos. Chao. Chao.